Nos encontramos una vez más en las aulas del Seminario Bíblico de Fe. Este es nuestro tercer video de la materia Análisis de Romanos B. Y es justamente, aparte que estaba faltando, el capítulo 11 de la cuarta división en la que estamos estudiando el libro, que es Consagración y Perseverancia, capítulos 9, 10 y 11, que trata el tema sobre la justicia aplicada. Bien, el propósito y advertencia de Dios está en este capítulo. Nos habló en los capítulos anteriores de la elección de Israel, lo va a confirmar ahora, pero también nos habla de el remanente. Capítulo 9 nos habla del remanente, que a pesar de que Israel como nación desechó al Mesías, siempre un remanente que es, insistimos, no es lo que sobra, sino la mejor semilla que quedó guardada. El capítulo 2:10 nos habla del libre albedrío del hombre para recibir o no la gracia de Dios. Y hoy en el capítulo 11, como lo habíamos mencionado, ante esas declaraciones del 9 y 10, que desde luego son producto del capítulo 6, 7 y 8, no nos olvidemos que del capítulo 1 es muy consecuente el apóstol Pablo en su lógica, en su disertación y en el desarrollo de los temas. El capítulo 11 es el propósito y la advertencia de Dios, ¿no? Cuidado, si a Israel por su endurecimiento fue desgajado y nosotros, los gentiles, olivos silvestres, fuimos injertados exitosamente en la savia y en el tronco original, que es Dios, y somos el Israel espiritual, y somos los hijos de Abraham por la fe. Cuidado que si entramos en el mismo proceso de endurecimiento que entró Israel, no le va a temblar el pulso, o podemos decir la tijera al podador, de cortar estas ramas por endurecidas, por improductivas, y volver a injertar la original. Es una advertencia muy, muy seria para los cristianos de origen gentil. A veces se ha interpretado muy mal el concepto de que Israel fue desechado. Cuidado, desechado, pero no para siempre, ¿eh? Y en cierto modo tampoco Israel ha sido desechado, porque la base fundamental de la iglesia es Israel. Los discípulos eran judíos, los 70 que envió Jesús a predicar y a preparar el camino a todas las ciudades gentiles y judías, fueron los otros 70, los 120, los 500 que lo vieron resucitado. Es decir, el remanente ha sido suficiente semilla de buena calidad para reemplazar aquella otra parte mayoritaria, por cierto, de Israel, que no recibió al Mesías. Cuando el Mesías a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el capítulo 11 se puede sintetizar en los versículos 12 y 15, 11, 12 y 15, vamos a leerlo. Dice, y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, en el anhelo de Dios, en el corazón de Dios, está que Israel se restaure. Ahora, no sin Cristo, desde luego, no se va a restaurar sin Cristo. Y el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Wow. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande para con el pueblo de Israel, muy, muy grande. Mire, hasta han habido guerras contra Israel por asuntos religiosos, pero también ha habido desde el cristianismo un sentimiento muy encontrado contra Israel, un sentimiento insano contra Israel.
A mí, yo mencioné en un video en mi primera comunión cuando la hostia se me pegó en el paladar, ¿no? Pero a mí me enseñaron, los judíos mataron a Jesús. Bueno, sí, no lo vamos a negar, fueron los actores intelectuales, aunque yo veía las figuritas que me mostraban en mi niñez, cuando me decían los judíos mataron a Jesús, pero yo veía soldados romanos. Y no entendía eso. En realidad ni los judíos mataron a Jesús, ni los romanos mataron a Jesús. Los que mataron a Jesús fueron nuestros pecados. Entonces, una buena parte del cristianismo histórico ha tenido una pérdida de objetividad muy grande hacia Israel, que este capítulo 11 nos pone en concepto correcto y nos pone en la responsabilidad que tenemos para con el pueblo de Israel. Mire que de todas las etnias que hay en Argentina, más de 20 etnias, por ahí tenemos que la Biblia no está traducida. Estoy hablando de las originarias, no las que se han ido formando luego por la migración. Cuando la conquista española con el catolicismo romano llegó a estas tierras, habían más de 20, tal vez 24 o 25 etnias originarias, precolombinas, podríamos decir así. Pero luego fueron llegando otras, pero hoy, en las etnias que están hoy, hay algunas que tienen la Biblia completa, otras que tienen solamente el Nuevo Testamento, otras que su idioma está en vía de extinción y tiene solamente la Biblia en español. Pero la etnia menos alcanzada en Argentina es la del pueblo de Israel. No hemos tenido los cristianos intencionalidad de acercar el mensaje de Cristo. En términos generales, hay excepciones, por cierto, y conozco unas hermosas excepciones, y un movimiento judío-mesiánico muy lindo, muy interesante, pero sigue siendo el pueblo de Israel la etnia menos alcanzada con el Evangelio, por lo menos que haya tenido la oportunidad de que se lo expliquemos. Y bien, entonces este argumento que nos hace Pablo a los gentiles, si la transgresión de Israel fue riqueza para el mundo, si que ellos hubieran sido defecto en vez de elección, su defección ha sido la riqueza para los gentiles, ¿cuánto más sería su plena restauración a la comunión con el Mesías Jesucristo? Y el versículo 15, vuelve a leerlo, porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermanos, tenemos que crecer en nuestro amor a Israel. Tenemos que crecer en nuestro amor a Israel, en nuestro compromiso de orar por la paz de Jerusalén, en que la prosperidad esté dentro de sus palacios, dentro de sus muros. Porque hay bendición para el que ora por la paz de Jerusalén. Entonces, cerrando esta introducción, la clave del capítulo está en los versículos 21 y 22, que son, de alguna manera, parte de la advertencia que Dios nos está haciendo a los gentiles. 21 y 22 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Esto yo no he escuchado mucha enseñanza, ni en seminarios, ni en púlpitos cristianos evangélicos, esta enseñanza. Hay que perseverar, es continuar en este propósito, porque no podemos retroceder. ¿Y retroceder hacia dónde? ¿Avanzar hacia dónde? Si conocemos a Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Este pesar de Pablo por su gente y del pueblo de Israel, esa angustia permanente sobre el corazón, tiene que estar sobre nosotros también. Ahora bien, Israel es sumamente importante en el plan de salvación. El remanente es el que ha funcionado y ha servido de base para toda la cristiandad del mundo. Pero Dios aún no los desecha como nación.
no es que va recogiendo uno y otro a nivel personal. Él está viendo a la nación completa, pero Él no quiere la muerte del que muere. Entonces, como cristianos que hemos sido injertados en este olivo original, siendo nosotros olivo silvestre, y por pura gracia de Dios estamos dando fruto, estamos dando aceite al mundo, pues se trata de un olivo, tendríamos que ser más intencionales en cuanto a nuestra actitud para con el pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Bien, vamos a ampliar un poquito esto. Versículos 1 al 4, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Si Dios hubiera desechado a Israel y hubiera dicho con Israel no quiero saber más nada por la eternidad, Pablo no estaría escribiéndonos esta carta, porque él es de esa nación. Claro, sí, está bien. Los dirigentes dijeron crucifícales, todo eso está bien. Pero no tiene que nacer en el corazón del cristianismo un rencor hacia Israel, sino una mirada de bondad y de misericordia. Porque ellos dijeron, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa gente no sabía lo que decía. Por eso tanto sufrimiento, 2000 años de sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el cristianismo? Discúlpenme que sea muy autocrítico. ¿Qué hizo el cristianismo para que ellos pudiesen decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y reconocer que Jesucristo es el Mesías? Queda ahí la respuesta. Cada cristiano debe tener su propia respuesta al respecto. Pero el tema central es eso, que la bondad y la severidad de Dios, mostrarse como dos caras de una moneda. Al que rechazó a Dios, severidad, pero al que se acerca a Dios arrepentido, bondad. Y la gran advertencia para nosotros los cristianos gentiles es si permanecemos en esa bondad. Cuidado con el corazón. Bien, versículos 5 al 7, si bien la mayoría endureció su corazón, por ejemplo, versículo 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y acá hay una palabra, endurecidos. La palabra griega para endurecidos le va a sonar muy familiar. Es osteoporosis, dureza quebradiza. Eso es lo que le ha pasado a Israel, que no le pase a la iglesia gentil. Porque de ellos vino la salvación y tenemos que expresar nuestra gratitud hacia ellos. Nosotros vemos a las iglesias gentiles en un tiempo difícil que se vivía en Jerusalén y alrededores, las iglesias gentiles haciendo generosas ofrendas y enviadas por Pablo y Silas y todo su equipo para ayudar a los hermanos judíos que generalmente los discriminaban a los cristianos gentiles. Sin embargo, hubo un corazón generoso para todos y esa es la actitud que tiene que ver en el cristianismo. Amamos a ese remanente escogido, pero también amamos a los endurecidos y clamamos a Dios para que no se quiebren, como sucede con la osteoporosis, esa enfermedad de los huesos. Versículos 11 hasta el 18 nos van a hablar de la salvación de los gentiles por la exclusión de Israel, que ya lo hemos mencionado. Pero versículos 17 hasta el 24, que ya hemos leído parte, cuidado, la gran advertencia. Perseverancia a través del tiempo, o si no, ser cortados. Si no perseveramos en el bien hacer respecto al Evangelio, de compartir el Evangelio con todos
con todos, ya vimos el capítulo 10. Y también, y muy intencionalmente con Israel. Entonces, no te jactes, cuidado. Podemos ser podados, pero de la rama que se desecha. Porque Dios está esperando una señal en Israel. En cuanto Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero se lo digan a la persona correcta, a Jesucristo, que es el Señor, y lo reconozcan como su Mesías, en ese mismo momento está el injerto de esa persona y ojalá de esa nación, junto, porque de los dos hizo un único pueblo destruyendo la pared intermedia. Entonces, versículos 25 al 36, tenemos una responsabilidad para con Israel, lo repito. Es la etnia menos alcanzada en la República Argentina. Seamos intencionales con esto. Y el versículo 29. Si bien Dios no revoca los dones dados a Israel, el ejercicio de esos dones para salvación no actúa aparte de creer en Cristo. ¿Hay restauración para Israel? Sí, pero no fuera de Cristo. No fuera de Cristo, no aparte de Cristo. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. ¿Recuerdan en el otro video las 7 cosas que recibió Israel? Esos dones, ese poder, en 7 fracciones de ese poder, es un regalo de Dios al pueblo de Israel, que tampoco lo merece, ningún pueblo merece semejante regalo, pero Israel debía ser el evangelista para todas las naciones, ya hemos visto eso. Mire, el 29 es conclusión de los versículos anteriores. Permítame leer el 25, desde el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel osteoporosis, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No es definitiva la exclusión de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquel que en él cree. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por amor a Abraham, Isaac, Jacob, por aquellas promesas inquebrantables que hizo Dios con ellos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones están sobre Israel. Falta esa chispa por la cual tenemos que orar. Señor, dales la luz de tu Espíritu Santo para que vean a Cristo como su Mesías y sean judíos completos. Entonces, son amados por causa de sus padres. Irrevocables son los dones. Entonces vuelvo al concepto. Si bien Dios no revoca los dones dados a Israel, mientras ellos están negando la mesianidad de Cristo, no actúan esos dones para salvación, ni propia ni de ajenos, porque deben estar sentados en Cristo, centrados en Cristo. Versículo 11, capítulo 10 al 33, nos dice que esto no es fácil de entender. ¿Sí? Está reconociendo Pablo que lo que nos está enseñando, por eso uso la palabra misterio, hay cosas que nos van a quedar, los signos de pregunta nos van a quedar, pero por fe en lo que poco o no tan poco que podamos entender de este capítulo 11, que nuestro corazón esté inclinado hacia Israel. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Somos los mensajeros, por favor, no le devolvamos a Israel la misma moneda de negarse a compartir con los gentiles el Evangelio. Vamos con la justicia de Dios. Un problemita técnico no me permitió grabar el final del capítulo 11 del video número 3. Y quiero decir lo siguiente. Habíamos alcanzado a analizar capítulo 11, del versículo 30 hasta el 33. Y esta expresión, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Esto nos está diciendo que ni siquiera Pablo mismo está en una perfecta y cabal comprensión de este misterio. Pero nuestro corazón tiene que estar inclinado hacia Israel, aunque no comprendamos totalmente lo que sí se está queriendo decir aquí. Porque el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y acá es una doxología, una alabanza, termina Pablo con una adoración, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, concluimos aquí y nos preparamos para en el próximo video ver los deberes cristianos que comienzan a partir del capítulo 12. Dios les bendiga.